Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa. Sobre la actualidad política en Puerto Rico, estamos a 7 días de las elecciones generales del 5 de noviembre. Esta encomienda que comenzamos de un vídeo diario, desde el 6 de septiembre comenzamos, para irlos llevando a todos ustedes de la mano con los temas más importantes y que requieren análisis de camino a las elecciones en Puerto Rico. Ya está a punto de cumplir 2 meses y los cumplirá con la elección general del martes 5 de noviembre próximo. Gracias a la gente de los restaurantes Denny's que se han unido en este esfuerzo y lo han patrocinado durante todo el mes de octubre. Nos ha ayudado mucho ese patrocinio y yo les pido a ustedes que patrocinen los restaurantes Denny's en reciprocidad por esta ayuda. Igualmente, muchas gracias a todos los que siguen inscribiéndose y suscribiéndose al canal de YouTube Profesor Ángel Rosa TV. Ya vamos más de 15,000 suscriptores. Yo quisiera que de aquí a las elecciones podamos llegar a los 20,000. Eso va a depender de ustedes y de que el contenido que estamos presentando aquí les sea de ayuda. Los que nos ven en el fanpage de Facebook, Profesor Ángel Rosa también, muchas gracias. Sigan comentando los vídeos. Para mí los comentarios son importantes porque aunque sean negativos, siempre algo se le puede sacar. Pero sobre todo, los comentarios constructivos nos dan una idea de cómo mejorar el contenido y cómo hacerlo más importante o más relevante para quienes nos ven todos los días. Bueno, mañana, miércoles, este podcast del profesor Ángel Rosa se viste de gala porque vamos a presentar en exclusiva una encuesta sobre la contienda electoral en Puerto Rico. A menos de una semana, el profesor Jorge Benítez, de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, y quien lleva muchos años haciendo encuestas con mucha credibilidad en el país de la contienda electoral, que ha trabajado no solamente para algunas campañas, encuestando para campañas que ahí sí que no se puede mentir, sino también para algunos medios de comunicación, nos va a permitir el acceso exclusivo a la encuesta más reciente que celebró, que llevó a cabo y que terminó su medición el día 23 de octubre. De las encuestas que ustedes van a ver antes de las elecciones, esta es la más cercana al momento de la elección. Y por eso me parece que es importante lo que dice allí. Pero hoy quería discutir con ustedes un asunto que ha estado llamando la atención sobre las encuestas que se han publicado recientemente en Puerto Rico, la del periódico El Nuevo Día, la del Lead Data, la del periódico El Vocero, que salió a principios de esta semana, el lunes, comenzó a salir. Y es el número elevado de indecisos que todas esas mediciones presentan. De hecho, la encuesta que nosotros vamos a presentar mañana y en adelante, que incluirá la carrera a la gobernación, incluirá el plebiscito de estatus y cubrirá también la contienda a comisionado residente y a la alcaldía de San Juan, esa será el viernes. No tiene un alto número de indecisos. Jorge es un profesional que lleva muchos años haciendo encuestas desde la ciencia política, no desde el marketing. Y por lo tanto conoce las claves para usted delimitar a ese elector que le contesta un cuestionario y le dice que está indeciso, qué es lo que hay que preguntarle, qué cosas son las que hay que añadir al cuestionario para poder realmente definir por dónde va ese indeciso, porque a una semana de las elecciones no hay una gran cantidad de personas indecisas o pensando lo que van a hacer. Así que, ¿por qué estas encuestas publicadas comercialmente tienen tantos indecisos? La respuesta es un poco compleja, pero yo se las voy a explicar sencillito. Mire, el desarrollo de las contiendas políticas, tanto en los Estados Unidos como en América Latina como en Europa, se ha tenido que enfrentar al descalabro de las fórmulas partidistas tradicionales. Hablábamos de eso aquí en un vídeo este pasado fin de semana. El realineamiento político que se ha dado dentro de los partidos, dentro de las tendencias, dentro de los movimientos,
ha hecho que las personas tengan cada vez más una afiliación política menos fuerte. Por eso no es de sorprender datos de algunas encuestas de personas no afiliadas que pasan el 30% del electorado en Puerto Rico. Eso no es extraño ni es tampoco un dato equivocado. Cada vez más personas se definen a sí mismos como no militantes de los partidos políticos. ¿Y qué es lo que pasa con ese elector desafiliado o que no tiene una alineación partidista muy definida? Pues que a ese elector, si el encuestador no está bien con el oído en tierra, no conoce bien la construcción de la mentalidad política de esa sociedad, o porque no es un encuestador que venga de la ciencia política y conozca el arte de hacer encuestas en política particularmente bien, o porque sea un encuestador extranjero y no tenga en el field a gente que entienda el electorado que están encuestando, pues entonces se le hace mucho más difícil hacerle las consabidas preguntas de seguimiento que tiene un cuestionario. A usted cuando pregunta intención de voto, la pregunta de muchas formas, pero siempre indirectamente. Una encuesta que le pregunta a una persona por quién usted va a votar para la gobernación no es una buena encuesta, no es un buen cuestionario. Eso tiene sus formas de preguntarse. Por ejemplo, usted le presenta la lista de los candidatos y le dice, en una escala del 1 al 5, ¿cómo usted se identifica con las personas que aparecen en esta lista? Y entonces el elector va a entrar a decirle, pues con Jennifer González el 4, con Jesús Manuel Ortiz el 3, con Juan Dalmau el 4, etc. Y ahí usted va construyendo la afiliación partidista de ese elector. Pero cuando el elector le dice, yo no me identifico con ninguno, o cuando usted le presenta la lista de partidos, del 1 al 5, ¿con cuál de estos partidos o movimientos usted diría que se identifica en una escala de preferencia? Por ejemplo, y hay un elector que le va a decir con ninguno. Ese es el elector que usted le va a decir que no está afiliado. Usted no puede decir, bueno, pues como no está afiliado, pues le voy a hacer otras preguntas. Usted tiene que seguir preguntándole sobre afiliación y hacerle una pregunta de afiliación que a lo mejor tiene un orden y palabras distintas y que a lo mejor tiene otro tipo de gradación o de preferencia que el elector tiene que escoger hasta que da con la afiliación o con la alineación política, mejor dicho, que es como esto se llama. No es tanto afiliación a un partido, sino alineación a tendencias políticas. Eso coge mucho tiempo y se corre el riesgo de que el encuestado se canse y quiera dejar el cuestionario. Pero el encuestador tiene que saber hacer las preguntas de seguimiento, porque de lo contrario va a tener una medición irreal del número de indecisos. Eso es lo que ha estado pasando, por ejemplo, en Argentina, donde las encuestas no pudieron predecir la victoria de Milei en las PASO o en el sistema de primaria que existe allí. No pudieron ni siquiera predecir que iba a segunda vuelta. Bueno, ese tipo de defectos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las encuestas han tenido el problema de identificar electores que son simpatizantes de Trump en el 2016 y en el 2020 también, porque ese tipo de elector tiene una afiliación política que era distante del Partido Republicano. Eran desalentados republicanos por décadas con el Partido Republicano moderado, aquel que existía en los años de Reagan, en los años de Nixon, etc. Y no han podido identificar a ese elector distante de una alineación política con la campaña o con las ideas o con la figura de Donald Trump, y por eso han tenido problemas calibrando el respaldo que el expresidente, ahora candidato nuevamente a la presidencia, ha venido levantando. Y en Puerto Rico pasa exactamente lo mismo. Es decir, que yo quise, cuando encomendamos la encuesta del profesor Benítez, a quien conozco hace mucho tiempo, que Benítez se asegurara de que en su cuestionario se hacían las preguntas adecuadas para delimitar el número de indecisos a lo que realmente es el número de indecisos en este momento, que no debe ser más
del 2 o del 2,5%. A una semana de las elecciones, ni el 11%, ni el 15%, ni el 10%, ni el 12% está indeciso. Eso es irreal. Y si fuera así, pues entonces los puertorriqueños somos extraterrestres, porque no funciona así en ninguna parte del mundo. Y todos los seres humanos tenemos el mismo proceso racional de expresar nuestras preferencias y de hacer nuestras decisiones. Por eso es que me rehúso a pensar. Y además, estas encuestas con mucho número de indecisos permite que el encuestador esconda ahí su imprecisión, su incapacidad de medir con precisión la contienda. Y básicamente, si una encuesta tiene más indecisos que el margen de diferencia que hay entre ninguno de los candidatos, pues entonces eso lo que dice es que cualquier cosa puede pasar. Y a una semana de las elecciones, no es cierto que cualquier cosa puede pasar. La contienda está perfectamente definida. Lo único que hay es que medirla. Puede haber electores en tránsito que pensaban votar de una manera, pero al descubrir que su fórmula no tiene el respaldo que pensaban, decidan utilizar, ¿se acuerdan de lo del voto útil? Su voto de otra forma para evitar un resultado electoral que no desean o que desean menos, ¿verdad? Ese tipo de cosas sí puede haberlas, pero esos tampoco son indecisos. Indeciso es el que no sabe qué va a hacer cuando le pongan la papeleta de frente. El que cuando recibió por correo su papeleta para votar no sabía qué iba a hacer en ella, porque no había terminado de evaluar a los candidatos. Y esos, a estas alturas, son muy pocos los que están presentes. Bueno, me parece que ya con eso les expliqué lo que vamos a comenzar a ver mañana. Cuando se definen y se delimitan los indecisos, la contienda se presenta tal y como es definida. Y muchas de las cosas que se dan por sentadas no son tal como se están informando. Muchas gracias y seguimos mañana. Adelante al amigo Jorge Blanco desde Hyundai de Mayagüez. Gracias, Ángel. Estamos transmitiendo desde Hyundai de Mayagüez. Recientemente cambió de dueño. Ahora pertenece al grupo Felcon, a ese grupo que ya conoces. Y están llevando a cabo una gran liquidación de unidades por debajo del costo. Esta es la güirita que estabas esperando. Venue, Sonata, Elantra, Palisade, Santa Cruz, Santa Fe, Tucson. El dealer cambió de dueño y tú te vas a montar. El número de teléfono es el 787-337-0853. Hyundai de Mayagüez, liquidación por debajo del costo. Si te han dicho que no en otro concesionario, aquí te van a decir yes en Hyundai de Mayagüez. Arranca ahora aquí a Hyundai de Mayagüez y aprovecha esta liquidación. Estamos localizados en la carretera número 2, marginal frente a Sam. 787-337-0853. Hyundai de Mayagüez. ¡Yes!